Lo bello. En la filosofía, lo bello se refiere a la cualidad de una cosa que provoca un sentimiento de placer estético en quien lo percibe. El juicio estético de lo bello es subjetivo y depende de factores culturales y personales, pero muchos filósofos han tratado de encontrar criterios objetivos para determinar lo que hace que algo sea bello. En la antigüedad, las dos grandes interpretaciones de belleza vienen de Platón y Aristóteles, quienes influirían en la forma de comprenderla e interpretarla, pues sus enfoques tienen mucha vigencia hasta nuestros días. Lo bello según Kant. Lo bello es una experiencia estética que se produce cuando la mente percibe una armonía entre la forma y el contenido de un objeto. En su obra, Crítica del Juicio, Kant desarrolla una teoría sobre lo bello que se puede resumir en los siguientes puntos: forma, armonía, proporción y unidad. Hay dos tipos de belleza según Kant: lo bello libre, que se refiere a la belleza natural no creada por el hombre, y lo bello adherente, se refiere a la belleza artificial creada por el hombre. Lo bello según Burke. Lo bello es la cualidad o aquellas cualidades en los cuerpos a través de las cuales estos causan amor o alguna otra pasión similar a este. Y en este sentido aclara que su definición se limita sencillamente a las cualidades sensibles de las cosas, con el fin de preservar al extremo la simplicidad de un tema que, en lugar de distraer al sujeto con asociaciones secundarias o emotivas en torno al objeto, le impresionen por la fuerza de aquello que merece ser observado. Lo bello puede designar de manera genérica, imprecisa y casi exclamativa todo lo que es objeto de una apreciación estética muy favorable, inmediata e intensa. Lo bello según Platón. Platón fue un filósofo griego nacido en Atenas alrededor del año 427 a.C., considerado uno de los pensadores más influyentes de la historia en la filosofía occidental. Entre las contribuciones más importantes de Platón se encuentra su teoría de las ideas o formas, en la que argumenta que el mundo sensible es una sombra de realidad superior, inmutable y perfecta. Según Platón, el conocimiento verdadero no proviene de los sentimientos, sino de la contemplación de estas formas puras. Platón cuestiona cómo la mente obtiene las ideas universales que considera eternas, inmutables y puras, siendo particulares las realidades que nos proporcionan los sentimientos. Se sabe que Platón apreciaba la belleza humana. Platón consideraba a la belleza como algo real y a todas las demás como cosas que son bellas según los sentidos, como imitaciones de lo real. La belleza es eterna y subtiene por sí misma una de la idea de sí misma. Para Platón, todo lo útil es bello, de manera que se deduce que la eficiencia es bella. Declara que solo la belleza diferente de la sabiduría se manifiesta a los sentidos. Estas cosas son bellas por naturaleza y no por comparación con otras, porque a medida y a siniestra se convierten en belleza y virtud, de manera que por belleza se debe entender medida y proporción. Platón también aborda el tema de lo bello en varios diálogos, pero especialmente en el banquete y en el Fedro, donde vincula la experiencia de lo bello con el amor y la búsqueda del conocimiento. En el banquete, Platón expone la idea del amor por la belleza física. Puede ser el punto de partida de un proceso ascendente hacia el conocimiento de la belleza en sí. Lo bello según Aristóteles. Aristóteles ve la belleza como algo que está dentro de la esencia de las cosas, pero cuya manifestación es lo sensible. Es bello lo que es valioso por sí mismo y lo que a la vez nos agrada. La belleza, para Aristóteles, se compone de dos características fundamentales. Por un lado, tiene que ser apreciada por sí misma y no por la utilidad que tenga, y cuyo valor reside precisamente en esta cualidad, y no por el resultado que pueda ofrecernos. Por otro, bello es lo que nos produce placer, por lo que no solo es placentero, sino que nos llega gracias al placer
que nos produce, es decir, nos agrada y nos llena de admiración. Lo sublime. Históricamente, lo sublime describe aquello que se destaca por su excelencia, belleza o perfección, algo que eleva el espíritu y sobrepasa lo ordinario. En la filosofía, lo sublime se entiende como una experiencia que va más allá de lo bello o agradable. Es un estado en el que el individuo se enfrenta a algo inmenso o aterrador, que excede su capacidad de comprensión. Produce una mezcla de admiración y angustia, un deleite que al mismo tiempo es inquietante. Lo sublime no es simplemente algo grandioso o majestuoso, es aquello que desafía las estructuras racionales y nos confronta con lo inabarcable. El término sublime se atribuye al profesor y escritor griego Longino, quien lo usó en su obra Sobre lo sublime, donde explora el poder del lenguaje para elevar el alma humana. Fue descubierto en el Renacimiento. Esta obra gozó de gran popularidad durante el Barroco y el Romanticismo, periodo en el que el término sublime ganó particular importancia. Para Immanuel Kant, lo sublime nos sobrepasa, causando incluso incomodidad o una sensación de pequeñez ante la inmensidad de lo que se percibe. Kant divide lo sublime en dos tipos, lo sublime matemático y lo sublime dinámico. Lo sublime matemático se refiere a aquello que es tan vasto que no puede ser comprendido en su totalidad, como el espacio infinito o la inmensidad del universo. Y lo sublime dinámico está relacionado con la naturaleza y su poder destructivo, como una tormenta violenta o una montaña imponente. Se cree que Longino debió ser un profesor de retórica o crítico literario de cierta tendencia neoplatónica que pudo vivir entre el siglo I y III a.C. Longino o pseudolongino, nombre habitual que se le da al autor del Tratado sobre lo Sublime, especifica especialmente el concepto de grandeza en la literatura. Esta obra gozó de popularidad durante el Barroco y el Romanticismo, siendo en este último periodo cuando el término sublime ganó particular importancia. Primero hay que destacar que Baumgarten fue quien acuñó el término estética en el siglo XVIII, lo que dio origen a esta como una disciplina independiente. Una vez aclarado esto, podemos suponer que Longino no tenía el propósito de elaborar un tratado de estética filosófica. Por consecuente, al analizar las reflexiones estéticas que Longino plasma en su obra, se puede detectar que dichas reflexiones se encuentran influenciadas o enlazadas a especulaciones de carácter político o moral. Lo sublime, según Longino, es ir más allá de los límites humanos normales, casi aproximándonos a lo divino. Y esto puede provocar una experiencia dual, el sentirse a la vez abrumado y elevado, dominado y gozoso. Longino describía esto con los términos de éxtasis, asombro, maravilla. Y también se caracterizaba por el momento. Esto se refiere a que el intenso efecto de la sublimidad ocurre solamente en momentos, no en obras completas. Por así decirlo, en el momento justo y oportuno. Para Longino lo importante era explicar la naturaleza de las 5 fuentes del estilo sublime que él reconocía, es decir, determinar si éstas podían ser objeto de una técnica o si eran un don de la naturaleza que algunos tenían y otros no. Estas 5 fuentes se dividen en 2 categorías, las naturales y las artificiales. La primera fuente que podemos encontrar en las naturales es la noesis, que puede definirse como expresar grandes pensamientos. La noesis es obtenida gracias a la nobleza de la mente o del alma del genio. Longino decía que entre el genio y el público se produce una comunicación intuitiva, en la cual a través de la imitación del genio, el lector se eleva a un plano mental superior y en caso de que tenga talento, puede comprender o incluso apropiarse del poder creativo del genio. Y como un efecto de la noesis se produce la segunda fuente, que es pathos, el cual se puede definir como la emoción fuerte, el éxtasis.
Las fuentes artificiales se pueden definir como la técnica o la habilidad para el arte que tiene una persona. Lo sublime según Kant. Desarrolló una teoría sobre lo sublime en su obra Crítica del Juicio. Lo sublime es una experiencia estética que se produce cuando la mente se enfrenta a algo que supera su capacidad de comprensión. Según Kant, lo sublime se refiere a experiencias que trascienden lo bello, generando en el espectador una mezcla de admiración y temor. Se distingue entre lo sublime matemático relacionado con la grandeza infinita y la vastedad del universo y lo sublime dinámico que surge del poder de la naturaleza como tormentas o montañas. Kant sostiene que estas experiencias provocan un conflicto en el sujeto. Por un lado, la percepción de algo que parece amenazante o abrumador, y por otro, la capacidad de la razón humana para comprenderlo y sobreponerse a él. Esta tensión permite que el sujeto se eleve a un nivel de superior de entendimiento y reflexión, revelando la capacidad de la razón para dominar lo que en un primer momento parece desbordante. Los sublimes según Burke. Edmundo Burke fue un filósofo y político irlandés conocido por su influencia en la teoría política y estética. Lo sublime está relacionado con la grandeza, la magnitud y lo extraordinario. Puede ser lo aterrador o asombroso y provoca una mezcla de placer y temor en quien lo experimenta. Burke argumenta que las experiencias sublimes son fundamentales para la apreciación estética, ya que se despiertan una sensación de asombro y pueden elevar el espíritu humano. Según Burke, lo sublime involucra un profundo impacto emocional. La capacidad de sentir lo sublime está conectada con la vulnerabilidad del ser humano frente a la naturaleza y la grandeza del universo.